como usted debe haber visto en la publicidad, se titula Pondré mi espíritu, es decir, el Espíritu de Dios en ustedes y volverán a vivir. Pondré mi espíritu en ustedes y volverán a vivir, dice el Señor, y ese es el título para el mensaje de esta mañana. El profeta Ezequiel fue enviado por Dios al pueblo de Israel con el propósito de guiar a este pueblo. Hemos dicho en otras ocasiones que este pueblo era un pueblo terco, era un pueblo que constantemente se alejaba de la voluntad de Dios, y Dios constantemente enviaba a sus profetas para que este pueblo entrara otra vez en razón y volvieran otra vez al redil. Entonces Ezequiel es uno de estos grandes profetas que Dios usa para traer nueva esperanza también a su pueblo. Ezequiel no solo tuvo que luchar con este pueblo porque era un pueblo orgulloso. El pueblo de Israel era un pueblo orgulloso y era un pueblo necio, sino que también tuvo que luchar con la enorme falta de disposición del pueblo. Dios le hablaba al pueblo y el pueblo estaba como adormecido, el pueblo estaba ignorando a Dios, el pueblo era un pueblo terco, y a Ezequiel le tocó luchar con ese pueblo que Dios amaba, pero era un pueblo que no tenía disposición para las cosas de Dios. ¿Sabe qué tenía ese pueblo? Muchos pretextos para no hacer la voluntad de Dios. Justificaban sus acciones, sus actos, para al final no hacer la voluntad de Dios. Y este pueblo también se oponía por su terquedad a la redención y restauración que Dios tenía para ellos. Dios quería restaurarles, porque eran el pueblo de Dios, pero un pueblo de Dios que estaba frío, estaba muerto, y Dios quería restaurarles. Entonces ellos, este anuncio de la redención, este anuncio de la restauración, les entraba por un oído y les salía por el otro, y en muchos de los casos ni siquiera le ponían atención. Y en ese momento es que manda Dios a Ezequiel para que el pueblo vuelva a escuchar palabra de él, de Dios. Otro ejemplo para que usted se dé cuenta de la terquedad, que este pueblo era necio, nos la da también el profeta Jeremías más adelante en la Biblia, en el capítulo 17, versículo 9. Jeremías lo describe así: el corazón es engañoso y perverso. Les está hablando al pueblo de Israel. Más que todas las cosas, ¿quién puede decir que lo conoce? Nadie puede decir que conoce su corazón, porque el corazón tiende a ser necio. Y el corazón, ¿sabe qué? También tiende a endurecerse. Cuando una persona, cuando una comunidad, cuando un grupo de personas comienza a endurecer su corazón para no escuchar lo que Dios dice y luego no hacer su voluntad, ¿sabe qué pasa? Que ese corazón poco a poco se va endureciendo más y más, hasta que la Biblia llama que el corazón se convierte a un corazón ¿de qué? De piedra. Muy bien, un corazón de piedra. Ya un corazón de piedra siempre encuentra pretextos para justificar lo que hace y lo que dice. ¿Por qué? Porque ya su conciencia se ha endurecido, su relación con Dios está fría, y eso le pasaba a este pueblo. El pueblo de Israel, por ese corazón tan duro, no recibió con alegría la promesa de redención que Dios tenía para ellos. Dios quería redimirlos, Dios quería salvarlos. El pueblo de Israel había sido exiliado y había sido prisionero, y Dios quería redimir a ese pueblo, pero el pueblo era terco, tenía el corazón duro, estaba realmente endurecido ese corazón, y por eso menospreciaban la palabra de Dios, y también no hacían la voluntad de Dios en su vida. Entonces, en el versículo 11 del capítulo, regresamos a Ezequiel, en el capítulo 37, mire que cómo era el sentimiento, cómo era lo que ellos tenían en su corazón. Ellos dicen: nuestros huesos se han secado, ha muerto nuestra esperanza, hemos sido destruidos por completo. ¿Qué oímos en esas palabras? Desánimo,
oímos derrota, oímos que ya no hay esperanza, ya no hay más que hacer. Nuestros huesos se han secado, está muerta nuestra, ya ni esperanza tenía. Usted ha oído el dicho que dice, ¿verdad? Que lo último que muere, ¿qué es? Es la esperanza. Y si era lo último, ellos ya habían pasado eso. Ya estaban más allá de ya ni la esperanza tenía. El pueblo estaba totalmente desanimado. Y ahí es cuando Dios les vuelve a hablar. Cuando el pueblo de Dios se siente seco, derrotado, sin esperanza, desanimado, Dios vuelve a usar a un profeta para hablarles. Ahora vamos al versículo 1. La mano del Señor vino y se posó sobre mí. Y en el Espíritu del Señor me llevó hasta un valle que estaba lleno de huesos. Y me puso en medio de este valle. Luego me hizo dar de vueltas y pasar cerca de los huesos, los cuales eran muchísimos y bastante secos. No secos, sino bastante secos. Y estaban a flor de tierra. Imagínese usted, ese valle lleno de huesos secos, ya sin carne, eran huesos de personas muertas. Eso era lo que Ezequiel estaba viendo, esa era la visión que Dios le estaba dando a él. En estos dos primeros versículos vemos entonces este diálogo que tiene Dios y Ezequiel y la experiencia que tuvo Ezequiel en esta visión, esa experiencia de ver esos huesos secos, de ver que están sin vida y que están ahí ya sin propósito. ¿Qué pasa cuando una persona pierde la vida? ¿Tiene propósitos? Ya no, se acabó todo. Cuando una persona ya está muerta, cuando sus huesos ya están secos, ya no hay propósito, ya no hay ilusión, ya no hay vida, ya no hay nada, está seco, ya no hay nada ahí. Humanamente hablando, entonces podríamos decir que las esperanzas de Israel estaban muertas. Ellos estaban exiliados, ellos estaban derrotados, ellos ya no tenían esperanza. Las esperanzas de un revivimiento y liberación para ellos estaban prácticamente nulas. Ya no había, eran irreales. Ya eso ellos ya no podían imaginarlo, era tanta su decepción, tanto su alejamiento de Dios, que ellos no podían imaginarse cómo Dios podría sacarlos de eso. Vamos al versículo 3. Y el Señor me preguntó: hijo de hombre, ¿cobrarán vida estos huesos? Yo le contesté: Señor y Dios, tú lo sabes. Ezequiel sabe muy bien con quién está tratando, ¿no le parece? Mire la pregunta otra vez, no se me desenfoque. Y el Señor me preguntó, es Ezequiel hablando: hijo de hombre, le está hablando a Ezequiel, ¿cobrarán vida estos huesos que tú estás viendo acá? ¿Crees tú que estos huesos, esta gente que ya está seca, puede cobrar vida otra vez? Porque se secaron, se duermen en los servicios, no sirven, ponen pretextos, no dan a Dios, no evangelizan, están secos. Y pretextos, ¿no? El pueblo de Israel era especialista en pretextos. Y entonces le pregunta, ¿tú crees? Le pregunta a Dios, ¿van a volver a vivir ellos? ¿Esta congregación de los santos va a vivir? Le pregunta a Dios a Ezequiel. Y Ezequiel le pregunta, tú sabes muy bien que sí. Él sabe con quién está tratando. Ezequiel no tiene duda que Dios tiene el poder para cambiar y transformar esas vidas, ese desánimo, esas mentiras, esa forma de vivir ajena a lo que Dios quiere. Y él le dice, sí, yo sé que tú puedes, le dice Ezequiel a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Ezequiel era testigo viviente de dos cosas. Ezequiel era testigo del poder de Dios y Ezequiel era testigo del amor de Dios. Cuando una persona es testiga o ha presenciado en carne propia el poder de Dios y el amor de Dios que van entrelazados, usted sabe que Dios puede cambiar circunstancias, que Dios puede reavivar corazones. Ahora, la persona puede conocer mucho conocimiento de la palabra,
Pero si no ha entendido el amor de Dios, aunque tenga conocimiento intelectual de la palabra, la persona no va a cambiar. Va a seguir en sus mentiras, va a seguir en sus engaños, va a seguir en estas cosas que la apartan de Dios. Pero Ezequiel sabe con quién está tratando. Versículo 4. Entonces el Señor me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oigan la palabra del Señor. Esto es lo que Dios, el Señor, les dice: huesos, voy a hacer entre ustedes, voy a estar entre ustedes con mi espíritu, y ustedes volverán a vivir. Voy a poner tendones en ustedes y volverán a cubrirlos de carne y de piel. Pondré también el espíritu en ustedes y volverán a vivir, y así sabrán que yo soy el Señor. Acá le está diciendo Dios a Ezequiel que Él promete que va a hacer un cambio en esos huecos, en esos huesos secos. Él quiere cambiar esa situación, pero escuche lo que decía acá en el 4 nuevamente: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oigan la palabra del Señor. ¿Cuál era el medio para que esos huesos volvieran a vivir? La palabra. Oigan la palabra. Oír la palabra no es acá y que te salga acá. Oír la palabra es realmente poner atención, es hacerla tuya, es recibirla. Y dice: huesos secos, oigan la palabra del Señor. Este cambio solo puede ser posible, hermanos, cuando usted y yo oímos con atención la palabra del Señor, no cuando nos dormimos, no cuando hacemos como que no están hablando conmigo. No, así no funciona. Dios promete ese cambio y es un cambio milagroso. ¿Por qué es milagroso? Regresemos al pueblo de Israel. ¿Qué pensaban ellos? Que ya no había esperanza, porque ellos lucharon con sus fuerzas. Pero Dios puede cambiar esa situación. Recuérdense que aquí lo que Ezequiel, ¿qué está profetizando? ¿Sus propias palabras? No, es Dios el que le dijo: diles. Y Dios le dice qué decir. Dios nos dice hoy lo mismo en su palabra, ¿no? Es lo mismo. Pero Él les dice: diles al pueblo. Es la palabra de Dios que a través del profeta está trayendo nueva vida a estos huesos secos. ¿Sabe qué? Que hoy igual, en este tiempo, al igual que en aquel entonces con aquellos huesos secos, nosotros en esta generación estamos pasando lo mismo. Yo cada vez veo más desesperanza y ¿sabe qué? Cada vez veo yo más desánimo. Cada vez veo yo más desánimo para las cosas de Dios. ¿Sabe que muchos están en la misma situación que el pueblo de Israel? Muy similar, en donde ya no hay esperanza. Yo conozco a mucha gente que hoy ya no tiene esperanza en nada, que están tan agotados que realmente están como estos huesos secos. Están algo así como muertos en vida. Se han secado. En algunos casos, el cansancio que las personas experimentan hoy es tan grande. Viven cansados todo el tiempo. Se levantan cansados, comen cansados, están en la tarde cansados y en la noche más cansados y duermen cansados y se levantan cansados. Es tan grande ese cansancio que otra vez se sienten igual, se sienten sin ilusión. Se sienten sin propósito, no tienen propósito. El propósito es levantarse, comer, ir a trabajar, regresar y volverse a acostar. No hay otro propósito en la vida. Y aún eso lo hacen solo por sobrevivir en algunos casos. ¿Sabe que conozco también a más de uno que se ha peleado con Dios? ¿Usted conoce a gente que se ha peleado con Dios?
Yo antes era cristiano, yo antes sí iba a una iglesia, pero ya no más, porque me pasó esto en mi vida y Dios no me ayudó. Hay personas que se pelean con Dios por los acontecimientos de su vida y se secan. Otros se alejan de Dios porque no ven alguna meta cumplida, algún anhelo cumplido, algún sueño cumplido. Y después, ¿qué hacen? Le echan la culpa a Dios. Se deprimen, se angustian. Y otra vez están como muertos en vida. Nada les contenta, nada les satisface, ni siquiera buscar a Dios mismo. Otros parecen estar como muertos dentro de sus propias familias. Yo he visto a muchos de estos. Están tan ausentes por causa del trabajo o por un sinnúmero de actividades y distracciones que raramente se percibe la presencia de ellos en el hogar. Hay papás así, hay papás, me refiero papá o mamá ausentes, porque hay que trabajar mucho o porque tienen tantas actividades que los hijos, la familia pasa a un segundo plano con el pretexto de que primero yo trabajo por la familia. Bueno, eso es cierto, pero todo tiene su justa medida. Y entonces están como muertos en casa, son ausentes, no toman decisiones, no contribuyen al bienestar familiar. ¿Sí? Hay papás que los hijos les hacen cualquier cosa enfrente y los dejan ser. Al hijo hay que corregirlo, a la esposa hay que escucharla, al esposo hay que escucharlo, a la esposa hay que atenderla, al esposo hay que atenderlo. Pero hay personas que viven así como muertos, están ausentes, ahí están pero no hacen nada. En muchos casos, ¿saben qué si hacen bien? Comen bien, exigen buena comida y a tiempo. Fuera de eso, no. Y así podríamos continuar esta lista enumerando un sinfín de razones por las cuales muchos se sienten cansados y por las razones por las cuales también muchos están indiferentes ante Dios. Pero la buena noticia es que a pesar de todo eso que hacemos y que somos, Dios es un Dios de vida, no un Dios de muerte, no un Dios de huesos secos, sino un Dios de vivos. Y es un Dios que hace milagros, porque hay cosas que en nuestra vida no van a cambiar si no es por un milagro de Dios. Y Dios es un Dios de milagros. Ahora, vayamos al versículo 7 en adelante. Y aquí nos sigue narrando Ezequiel parte de esta visión. Escuche bien, ponga atención, versículo 7. Yo profeticé tal y como me ordenó. Y mientras yo profetizaba, hubo un ruido y un temblor. Y los huesos se juntaron el uno con el otro. ¿Puede usted imaginar esa escena? Cuando Ezequiel comienza a profetizar la palabra de Dios. Perdón. Y la palabra de Dios cae sobre ellos. Los huesos comienzan a levantarse, comienza a oírse como un temblor y todos los huesos comienzan a ponerse otra vez en su lugar. Y continúa, me fijé y vi que ya tenían tendones. No solo los huesos se juntan, sino comienzan a salirle otra vez los tendones, la carne. Y se iban revistiendo de piel, pero aún no había espíritu en ellos. Por el mandato de Dios, eso que estaba ahí tirado, sin vida, sin propósito alguno, comienza otra vez a juntarse todo. Las víctimas de la muerte comienzan a venir otra vez a la vida, a regresar a la vida. ¿Sabe por qué? Por el don de la palabra, por la poderosa palabra de Dios. Y comienzan otra vez a volver a su sitio. Versículo 9. Entonces el Señor me dijo, hijo de hombre, profetiza al Espíritu, háblale y dile que así ha dicho Dios el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos. Espíritu, ven de todas partes y sopla sobre estos huesos muertos para que cobren vida.
Yo profeticé tal y como me ordenó, y el Espíritu entró en ellos y cobraron vida y se pusieron de pie. Era un ejército bastante numeroso. A partir de este momento, cuando el Espíritu entra en ellos, infunde vida. Cuando el Espíritu de Dios entra en ellos, ellos se levantan. Pero pastor, ¿cómo hago yo para que el Espíritu de Dios entre en mí? ¿Qué usó Dios? La palabra. Cuando nosotros hacemos nuestra la palabra, pero nuestra, entonces el Espíritu de Dios está ahí. Y ese Espíritu es el que renueva nuestras fuerzas. Ese es el que renueva nuestras maneras de pensar. El Espíritu es quien nos levanta, no nosotros. Porque si usted trata de hacerlo con sus fuerzas, usted va a estar todo el tiempo igual. Usted va a estar luchando todo el tiempo con su amargura, con su cansancio, con sus pretextos, con todas esas cosas. Es imposible. ¿Y sabe qué va a pasar? ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? ¿Se qué? Se secó. Perdió la vida. No me refiero a que usted va a perder la vida físicamente, eso solo Dios sabe cuándo. Pero uno pierde la vida también cuando uno está seco. Cuando uno está así de seco, cuando no hay amor en uno, cuando no hay servicio en uno, cuando no hay nada de esas, uno está seco. Cuando lo que hay que es desesperanza, desánimo, pretextos, uno está seco. Pero a partir que el profeta profetiza, es decir, comunica la palabra de Dios, esos huesos vuelven a vivir. Usted no necesita hoy de un profeta. En aquel entonces no existía la palabra de Dios escrita como hoy, por eso había profecía. Ni siquiera con los primeros cristianos todavía habían profetas que anunciaban. En el libro de los Hechos lo vemos. Pero hoy en día usted tiene la palabra, usted tiene su iglesia. Usted puede volver a escuchar los mensajes en Facebook o en YouTube. Ahí los tenemos. Ahora, el chiste no es solo escuchar y analizarlos y hacer un análisis si el pastor habló bonito, si se equivocó, si no sé qué, si no. No es ese tipo de análisis el que necesitamos hacer. Es que Dios me está hablando a mí hoy. Y continúa, versículo 12. Por eso profetiza y diles que yo, su Señor y Dios, he dicho: pueblo mío, voy a abrir los sepulcros de ustedes. ¿Cuánta gente vive como en un sepulcro? Yo he escuchado a algunos que cuando hablan parece que un muerto saliera de la boca de estas personas. Conozco a otros que con sus actitudes parece que de ellos saliera eso, muertos. Pero dice el Señor: pueblo mío, ustedes y yo, voy a abrir los sepulcros de ustedes. Ahí donde está todo lo apestoso, donde está lo muerto, donde está lo que no sirve, lo voy a abrir y los voy a levantar a ustedes y los voy a traer de nuevo. Los voy a traer de nuevo. Y cuando yo abra sus sepulcros y los saque de las sepulturas, ustedes, otra vez, pueblo mío, sabrán que yo soy el Señor. Es que nadie que está en el sepulcro, que tiene los huesos secos, puede conocer realmente quién es Dios. Porque las envidias, porque los celos, porque las contiendas, porque el chisme, porque la mentira, lo tienen muerto. Usted no puede conocer a Dios así. La única manera en que usted puede conocer a Dios es dejando que Dios lo saque del sepulcro y lo traiga a vida por su palabra. Entonces usted va a conocer a Dios. De lo contrario, usted conoce o ha escuchado de Dios, o tiene más bien conocimiento de Dios, pero no le conoce a Él de manera personal. ¿Cuántos oraron esta mañana? ¿Cuántos se rindieron ante Dios esta mañana? ¿Cuántos prepararon todo ayer para venir hoy a la casa de Dios y decir: mañana
voy a gozarme a la casa de mi Padre. Eso solo el Espíritu, solo el que conoce a Dios de verdad puede tener esa ilusión y esa emoción de ir a buscar de Él, porque es el mismo Espíritu el que te empuja a hacerlo. Versículo 14. Este es como la cerecita del pastel. Entonces pondré mi espíritu en ustedes y volverán a vivir, y yo los haré reposar en su tierra. ¿Quién no necesita descanso? Reposo. Ellos trataron de conseguir el reposo con sus obras, con sus acciones, terminaron muertos en vida. Pero el Señor nos ofrece un verdadero reposo en Él. Mira, hermano, es que cuando Dios interviene en la vida del ser humano, con el poder, porque tiene poder de su palabra, todo cambia. Todo cambia. Porque Él infunde nueva vida. No basta con estar vivos y no tener vida. Hay personas que están vivas pero no tienen vida. No basta con eso. Hay que vivir la vida que Dios nos dio, pero para hacerlo Él es el que sostiene esa vida en Él mismo. Y ¿sabes qué? Con esa nueva vida Dios también te da nuevos propósitos, nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de actuar, nuevas maneras de relacionarnos con los demás, nuevas metas. Pero ¿sabes qué también? Dios te va a dar una nueva forma de verte a ti mismo. Dios no solo quiere que mires lo que está a tu alrededor, las oportunidades y a las personas y las bendiciones. Dios también quiere que aprendas a verte tú bien. Que hay muchas personas que están muertas, muchas veces ni siquiera por otros, sino por la manera en cómo ellos se ven y se juzgan a sí mismos. Pero Dios no quiere eso. En esta visión el pueblo de Israel se miraba a sí mismo incapaz. El pueblo de Israel se miraba impotente, desanimado, desalentado, sin fuerza para continuar. Y es que el problema en realidad radicaba, ¿saben qué? En una sola cosa. ¿Cuál era el gran problema de ellos? ¿Por qué ellos se miraban así? Porque se habían alejado de Dios. Y alejarse de Dios, ellos seguían siendo pueblo de Dios, pueblo de Israel, se seguían congregando, pero el corazón estaba lejos. Entonces no basta con venir a la iglesia, no basta con decir yo soy un cristiano, no basta con decir aleluya, no. Eso no es suficiente. Tiene que haber esa relación íntima con Dios para que las cosas sean diferentes. Ellos intentaron con sus propias fuerzas y no lo consiguieron. Si tú sigues intentando con tus propias fuerzas, no vas a conseguir poder vivir en el gozo de tu Señor, poder salir de esas cosas. Es imposible con tus fuerzas, no se puede. Es con el Señor. La Biblia dice en Juan 15:5, en el Evangelio de Juan 15:5. Mira lo que dice Jesús. Ponga atención. Separados de mí, dice Jesús, nada pueden hacer. Cuando tú te separas de Jesús, no puedes hacer nada. Me refiero a tu interior. A lo mejor puedes hacer dinero, pero a lo mejor pierdes a tu familia. A lo mejor puedes alcanzar un objetivo, pero no vas a obtener la bendición de Dios y te va a generar cansancio. A lo mejor puedes mentir para salir, como dicen en algunos países, en caballo blanco de una situación, pero al final la mentira te aparta de Dios
Y una mentira trae otra, y otra trae otra, y otra, hasta que te vuelves un mentiroso. Y ya cuando ya eres un mentiroso, tus huesos se secaron. Por eso Jesús dice: separados de mí, separados de mi palabra, nada pueden hacer. ¿Y por qué tenemos que creer tanto a la palabra de Jesús? Porque Él vino de los muertos, Él resucitó. Acabamos de celebrar Semana Santa. Él resucitó de los muertos y Él tiene poder para resucitarte también a ti y darte nueva vida. Dios quiere que vuelvas a vivir. Dios quiere que vuelvas a tener el gozo que solo Él puede dar. Mira lo que hizo Jesús por ti. Efesios 2:1. A ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Quién nos dio vida? Jesús, Dios a través de Cristo. Porque el que vive en delitos y pecados está ¿cómo? Muerto. Está agotado, está cansado, todo le parece mal. Pero para eso dio Dios a su Hijo. Efesios 2:10, este me encanta también. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús. Ahora escuche bien. ¿Usted ha sido creado en Cristo Jesús? Usted ha recibido la palabra de Jesús en su corazón. Es nueva creación ahora. Pero mire, para buenas obras. Para eso lo creó Dios a usted en Cristo. Para eso Dios le dio a usted una nueva vida en Cristo, para una sola cosa. No para que usted se sienta más que los demás. No. Solo para una cosa, para que usted haga buenas obras. Todo lo que son malas obras están alejadas de la voluntad de Dios. Y Dios no lo creó a usted para eso. Salgo con esto. Las buenas obras entonces son el resultado de nuestra relación con Dios. Es Dios quien nos mueve a buenas obras y no a quejas, no a chismes, no a mentiras, ¿sí? No a esas cosas. Dios nos mueve a buenas obras porque Él nos resucita de cuando estamos muertos en vida. Pero salgo con esta promesa más. ¿Y sabe qué? Para aquellos que son fieles, para aquellos que cumplen la voluntad de Dios, para aquellos que dejan que la palabra de Dios transforme sus vidas, para aquellos que dejan su yo a un lado y hacen la voluntad de Dios, también hay promesa no solo para acá, sino también para la vida eterna. Porque si Cristo resucitó, usted también lo hará si permanece fiel a Él. Entonces la promesa de Dios no solo es acá, sino que va más allá. Así como Dios en el principio formó, ¿sabe qué? Del polvo al ser humano. ¿Se acuerda usted de Génesis? Dice que hizo ¿qué? Barro, lodo, y lo formó. ¿Qué había ahí antes de un ser humano? Nada, polvo. Y luego ¿qué hizo Dios para que viviera? Sopló. Hálito, aliento de vida, dice la Escritura. De la misma manera, Dios puede hacer hoy lo mismo con nosotros. De la nada, de donde estamos, de nuestras penas, angustias, tristezas, chismes, mentiras, todas esas cosas que no son de Dios. Dios puede de la nada, de lo muerto, levantar algo nuevo, algo vivo. Que el Señor entonces hoy bendiga esta palabra, que te la lleves en el corazón, que la creas en tu corazón y que la pongas en práctica. Amén y amén.